¿Qué está pasando con el Jikook? Esta es la pregunta que durante las últimas semanas ha encendido la curiosidad de gran parte del fandom, y con razón. La última vez que vimos a Jimin y Jungkook juntos en un espacio público fue hace aproximadamente un mes, cuando realizaron un live en el que no solo interactuaron con sus seguidores, sino que también prometieron algo que en su momento parecía seguro: que harían transmisiones con mayor frecuencia, incluso más espontáneas, para mantener un contacto cercano con sus fans. Aquella interacción fue cálida, divertida y, sobre todo, generó expectativas que ahora parecen suspendidas en el aire. Desde ese día, ambos han desaparecido de la escena pública, sin rastro alguno de nuevos lives, ni siquiera de forma individual. Lo llamativo no es solo su ausencia, sino la sincronía con la que ambos han decidido mantenerse en silencio, lo que inevitablemente ha hecho que las especulaciones crezcan a un ritmo acelerado. Jungkook, como sabemos recién, se creó una cuenta de Instagram después de eliminar la que tenía en esta. Nuevamente, Jungkook solo subió 2 historias el día de ayer, no hubo, y hasta el momento es lo único que tenemos de él respecto a actualizaciones en redes. Jimin, por otro lado, había sorprendido a todos en semanas recientes con una actividad inusualmente constante: actualizaciones, fotos, interacciones. Parecía decidido a mantener un contacto más frecuente con sus seguidores. Sin embargo, de forma repentina, también detuvo por completo sus publicaciones. Este cambio drástico en ambos no pasó desapercibido, y lejos de interpretarse como coincidencia, fue visto por muchos como una señal de que algo importante está ocurriendo tras bambalinas. En el entorno del fandom coreano comenzaron entonces a circular rumores cada vez más específicos. Varias fans coreanas aseguraron que Jimin y Jungkook habrían sido vistos en un set de grabación, trabajando en lo que podría ser un MV conjunto, únicamente protagonizado por ellos dos. La idea de una colaboración así no solo alimenta la emoción, sino que también encaja con las especulaciones de que este proyecto podría funcionar como antesala al próximo álbum de BTS. Entre todas las teorías, una ha ganado especial fuerza: que lo que estarían grabando es una pieza relacionada con Are You Sure, posiblemente una intro o canción de representación que tendría un significado especial dentro de la narrativa del proyecto. El simple hecho de imaginar un trabajo visual y musical centrado exclusivamente en el Jikook ha multiplicado las expectativas y ha convertido cualquier pequeño rumor en un punto de debate constante entre los fans. Más allá de si el rumor es cierto o no, lo que resulta realmente interesante es que ahora, a diferencia de la primera temporada de Are You Sure, Jimin y Jungkook tendrían la posibilidad de estar profundamente involucrados en la producción. En aquella primera etapa, ambos estaban cumpliendo con sus obligaciones en el servicio militar, lo que les impedía seguir de cerca los procesos creativos o dejar su huella personal en el proyecto. Ahora la situación es completamente diferente. Están dados de alta, libres de esa responsabilidad y con la agenda más flexible para poder dedicar tiempo a la creación artística. Esto abre la puerta a que participen en decisiones clave, desde la estética visual hasta la composición, letra o arreglo musical, aportando matices propios y conectando de forma más íntima con el concepto general. La ausencia de publicaciones, la pausa en la interacción y los rumores provenientes del lado coreano se han convertido en piezas de un rompecabezas que los fans intentan armar día a día. Algunos interpretan el silencio como una estrategia para mantener el misterio antes de un anuncio importante. Otros creen que la intensidad del trabajo de grabación es tal que no han querido distraerse con redes sociales. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que el Jikook mantiene, una vez más, a toda una comunidad pendiente de cada detalle, de cada filtración y de cada movimiento, por mínimo que parezca. La expectativa no hace más que crecer,
y la posibilidad de que lo que estén preparando sea un trabajo conjunto y significativo para ambos solo aumenta la emoción por lo que está por venir. Hasta el momento, todo sigue siendo un misterio en torno al Jikook. No hay información confirmada sobre los recientes movimientos de ambos, y mucho menos sobre si el supuesto viaje a Nueva York realmente ocurrió o si solo se trató de un rumor proveniente de una fuente coreana. A pesar de ello, la idea de que Jimin y Jungkook continúen compartiendo tiempo juntos siempre resulta emocionante para sus seguidores, quienes esperan con ansias cualquier señal de actividad que pueda dar pistas sobre lo que ambos están preparando. La cercanía entre ellos, conocida y apreciada por el fandom, hace que cualquier pequeño detalle sea interpretado con gran interés, y cada ausencia o cambio en sus hábitos de publicación se analice minuciosamente. Entre los rumores más difundidos, algunos fans aseguran que el viaje a Nueva York podría estar relacionado con la grabación de material para Are You Sure? Sin embargo, esta hipótesis no parece encajar del todo, ya que los destinos confirmados que se han compartido oficialmente para Are You Sure no incluyen Nueva York. Esto hace pensar que, si el viaje realmente ocurrió, podría haber tenido un propósito distinto al que se especulaba inicialmente. Es importante resaltar que hasta ahora no existe confirmación de que estuvieran grabando escenas o contenido específico para Are You Sure?, lo que refuerza la idea de que todo se mantiene en el terreno de los rumores y la especulación. Lo que sí resulta evidente es que ambos han estado más discretos de lo habitual, con cambios en sus patrones de publicación y en la interacción con sus fans, lo que genera más curiosidad y expectativa. La comunidad observa cada detalle, cada pausa en las redes sociales y cada posible indicio, intentando descifrar qué proyectos podrían estar llevando a cabo. Aunque no hay nada confirmado, la sola posibilidad de que Jimin y Jungkook estén trabajando juntos en algún proyecto especial emociona a quienes siguen de cerca su trayectoria y la dinámica única que mantienen como dúo. En este contexto, lo único que podemos afirmar con certeza es que todo sigue envuelto en rumores, y que cualquier anuncio oficial podría cambiar completamente la perspectiva de lo que se está especulando. Hasta ahora, no hay confirmación de que el viaje a Nueva York haya tenido un propósito específico relacionado con algún MV o con Are You Sure?, lo que mantiene la situación abierta a múltiples interpretaciones. A pesar de la falta de información concreta, el fandom sigue expectante y dispuesto a apoyar cualquier proyecto que Jimin y Jungkook decidan realizar, confiando en que cualquier novedad será anunciada en el momento adecuado. Por el momento, todo es incertidumbre y rumores. Lo único claro es que las fans estarían encantadas de verlos trabajar juntos y mantener esa conexión que siempre ha caracterizado al Jikook. La expectativa sigue creciendo, y cada señal, por mínima que sea, es analizada y comentada por la comunidad. La paciencia y la observación son claves en este momento, esperando que, cuando llegue la confirmación oficial, todos puedan disfrutar de lo que ambos han estado preparando, manteniendo viva la emoción y la ilusión que siempre rodea cualquier proyecto o actividad que involucre a Jimin y Jungkook. ARMY, es momento de concentrarnos y apoyar activamente a nuestros idols en votaciones clave que pueden marcar una gran diferencia en su reconocimiento internacional. Primero, debemos seguir votando por Jungkook en los Shining Awards 2025, donde está nominado como Best K-Pop Vocalist. La votación es gratuita y muy sencilla. Solo tienes que ingresar al enlace oficial al shiningawards.com Best K-Pop Vocalist 2025 y emitir tu voto. Lo más importante es que puedes votar una vez cada hora, lo que significa que mientras más veces participes, más posibilidades aumentas de que Jungkook mantenga su posición entre los favoritos.
Este tipo de participación constante es fundamental para que su talento sea reconocido a nivel global y para demostrar el apoyo masivo de la comunidad ARMY. Por otra parte, Jimin también necesita nuestro respaldo en los VMA de este año, específicamente en la categoría de Video of the Year. Para votar por él, es recomendable utilizar la mayor cantidad de cuentas posibles, de manera que cada voto cuente y aumente sus probabilidades de triunfo. Puedes votar ingresando en este enlace, www.ntm.com/event BMA Vote Byte Video of the Year. Una vez que completes tus votos, en lugar de enviar capturas, se solicita dejar un emoji en los comentarios como constancia de tu participación. Este sencillo gesto ayuda a organizar y visualizar el apoyo de la comunidad sin complicaciones, manteniendo la energía y la unidad de los fans. Estas votaciones son una oportunidad única para que cada miembro del fandom contribuya directamente al éxito de Jungkook y Jimin. Participar no solo es fácil y rápido, sino que también fortalece la presencia de BTS y sus integrantes en importantes premiaciones internacionales. Mientras más ARMY se unan y voten de manera constante, mayor será la posibilidad de que nuestros idols reciban el reconocimiento que merecen por su talento, esfuerzo y dedicación, reforzando su impacto en la industria musical global y consolidando el apoyo masivo que siempre los ha acompañado.